¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Jardín del Gol, señoras y señores. Todavía no acabamos el 2025, pero ya se ha sorteado la fase preliminar de la Copa Conmebol Libertadores edición 2026, la fase preliminar. Recordemos que se juega todavía unas fases iniciales para llegar a 4 cupos más que irán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Así que vamos a comentar en este video no solamente la fase preliminar de la Libertadores, sino también de la Copa Sudamericana que se ha sorteado hoy día jueves 18 de diciembre, cerrando ya el año 2025 y pensando ya en el 2026, así que aquí podrás conocer a los rivales que le va a tocar a tu equipo para ver cuál es el camino que tiene que seguir, porque son tres fases durísimas, la verdad. Lo cierto es que como mínimo para tener algún premio tienes que llegar a la fase número 3. Se jugarán en partidos de ida y vuelta. Los que tengan mejor ranking, los equipos que tengan mejor ranking, cerrarán jugando de local, ¿sí? Esos partidos de ida y vuelta. Y bueno, también hay algunas excepciones, ¿no? El caso de equipos del mismo país que se terminen enfrentando. Esto básicamente va a ser cuando el equipo provenga de una fase preliminar uno. Sí, de la fase preliminar uno podrá enfrentarse a un equipo de su mismo país. Así que, bueno, vamos a comentar llave por llave, ruta por ruta, para conocer los rivales. En este caso yo soy peruano y me interesa saber qué es lo que ha pasado con los equipos de mi país. Así que, bueno, primero tenemos la ruta número uno, ¿sí? En la fase uno se enfrentará el representante de Bolivia contra Deportivo Táchira, ¿sí? Una llave venezolana boliviana, ¿sí? El ganador de esa fase número uno, aquí en este caso, cerrará el local Deportivo Táchira por tener mejor ranking, además porque era el bolillero número 2. Jugará contra Deportes Tolima de Colombia, contra el cuadro Pijao, ¿sí? Un duelo también interesante para poder apreciar. Y el otro lado del cuadro de la fase 2 enfrentará a O'Higgins de Chile contra Bahía, sí, duelo chileno-brasileño. Y quienes ganen estas dos llaves jugarán en la fase 3 por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Obviamente aquí el que comienza jugando de local en la fase 2 es el representante de la fase 1 y cerrará Tolima jugando de local. Lo mismo en el caso de O'Higgins contra Bahía, comenzará el equipo chileno de local y cerrará la escuadra de Bahía en su cancha, ¿ok? Así que una ruta interesante, sí, equipos brasileños, colombianos, venezolanos y bolivianos. Ahora pasamos a la ruta número 2 y tenemos a Juventud de las Piedras versus la Universidad Católica de Ecuador en la fase número uno. Aquí será local primero el equipo uruguayo y cerrará en su cancha la escuadra ecuatoriana. Quien gane este partido jugará contra Guaraní de Paraguay. Aquí en la fase 2, ¿cómo se define? Bien, el ganador del duelo de la fase 1 será local en el primer partido y Guaraní cerrará de local en el partido de vuelta, ¿ok? A ver, la llave número 2 de esta fase 2, valga la redundancia, es Liverpool contra Independiente Medellín de Colombia. Liverpool de Uruguay será local primero en su estadio y cerrará el cuadro del poderoso de la montaña allá en Medellín, ¿sí? Los ganadores jugarán la fase número 3, ya sea por el pase a la fase de grupos de la Libertadores o a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ruta número 3, y aquí tenemos a los equipos peruanos, sí, entenderán que yo soy de Perú y me importa mucho saber cuál es el destino de los cuadros representantes de mi país. A ver, en la fase número uno estará Alianza Lima contra 2 de mayo. Sí, 2 de mayo, equipo paraguayo. A ver, aquí será local primero el cuadro de Paraguay y cerrará esta llave jugando en su estadio Alianza Lima. Así que cierre Matute. Yo creo que Alianza Lima tiene posibilidades de avanzar a la segunda fase en donde lo espera Sporting Cristal. Sí, enfrentamiento posible enfrentamiento entre equipos peruanos, ¿no? Si es que Alianza Lima logra eliminar en este caso a 2 de mayo. Y bueno, aquí sí, la cosa está ya definida también en cuanto a las localías. En la fase número 2 será local primero el ganador de la llave de la fase uno y cerrará en su estadio Sporting Cristal el partido de vuelta. Ahora, el ganador de esta llave enfrentará al vencedor entre Carabobo y Huachipato. Primero será local el cuadro venezolano Carabobo y cerrará en su estadio Huachipato en Chile. Así que me parece que es una ruta interesante en la que
bueno, ya sea Alianza Lima o Sporting Cristal, tienen posibilidades de poder avanzar. Yo sé que es algo prematuro adelantarse, pero bueno, está peleable para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Obviamente el que pierda la fase 3 irá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Entonces, atención, Alianza Lima contra 2 de mayo, si gana, jugará contra Sporting Cristal. Ruta número 4, disculpen la gráfica, aquí no hay fase 1 porque son solo 3 llaves de la fase preliminar 1, aquí se juega directamente de la fase 2, tenemos al representante de Ecuador contra Argentinos Juniors, se dice que puede ser Barcelona o Liga de Quito, atención ahí, el cuadro argentino, y por el otro lado tenemos al representante de Bolivia contra Botafogo. Podríamos tener un duelo Argentina-Brasil en la fase 3, ¿verdad? Uno de repente a priori podría decir eso, pero cuidado que Liga de Quito también es un rival muy pero muy fuerte que ha llegado hasta las semifinales de la Copa Libertadores de esta edición 2025. Así que esto en cuanto a las rutas de la Copa Libertadores, a la fase preliminar, a ver qué te parece estas llaves, estas rutas, qué consideras que le ha tocado a tu equipo, le ha tocado una ruta complicada, una ruta para poder pelearla. Una ruta accesible no creo porque ningún rival es accesible, más aún tratándose de partidos de ida y vuelta, en donde cualquier cosa puede pasar en 180 minutos, ¿ok? Y ahora repasemos la fase preliminar de la Copa Sudamericana. En este caso se juega una fase preliminar llamada etapa nacional, en donde se enfrentan representantes del mismo país, en los cuales en su mayoría hay 4 representantes, por no decir en todos los países que han sido incluidos para esta fase preliminar, y bueno, 2 lamentablemente tendrán que quedar fuera y 2 avanzarán a la fase de grupos. Y bien, entonces repasemos cada una de las llaves de esta fase preliminar nacional. A ver, tenemos la llave nacional boliviana. A ver, aquí todavía no están definidos los equipos, pero por ahora, así está el orden. Bolivia 3 versus Bolivia 4 y Bolivia 2 versus Bolivia 1. Hay que mencionar que en esta fase preliminar se juega un solo partido, acá no hay ida y vuelta. Acá el sorteo ha determinado que los equipos que estén en el lado izquierdo jugarán de local ese partido. Así que esto ha sido ya definido por sorteo, no hay revancha. A ver, llave nacional chilena. La Universidad de Chile contra Palestino, la U de Chile que llegó hasta instancias importantes en esta última edición de la Copa Sudamericana, y Cobresal contra Audax Italiano. A ver, llave nacional colombiana, Atlético Nacional contra Millonarios, qué partidito, partido interesante entre el Verdolaga y Millonarios. Y la otra llave está conformada por América de Cali contra Bucaramanga. La verdad que se ve bastante atractiva esta fase nacional colombiana. El equipo Escarlata contra el Leopardo. Veremos quién avanza. Será local Atlético Nacional y también América de Cali. A ver, llave nacional de Ecuador. Tenemos Ecuador 4 contra Ecuador 2 y Ecuador 1 versus Ecuador 3. Todavía no se define ahí los clasificados porque todavía se está jugando un torneo en Ecuador. Pasamos al otro lado de esta fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 y tenemos la llave nacional paraguaya. Está Nacional contra Recoleta y Sportivo Trinidense contra Olimpia. Ahí está la O. A ver, llave peruana. A ver, la llave nacional peruana está compuesta por Alianza Atlético contra Deportivo Garcilaso. Será local el cuadro Churre. Atención ahí, Sullana. Y tenemos Clásico del Sur, Cienciano contra Melgar de Arequipa. Sí, Clásico del Sur, un partido que más o menos uno podía predecir que se podría dar. Así que este partido se va a jugar, atención, en el Garcilaso de la Vega, pero hay que decir que ambos equipos son de altura, así que no creo que sea un determinante ello. A ver, Uruguay. Tenemos Montevideo City Torque contra Defensor Sporting y Boston River contra Racing de Uruguay. Y finalmente la llave nacional de Venezuela está compuesta por Academia Puerto Cabello contra Monagas y Caracas contra Metropolitanos. Así que esto en cuanto a la fase preliminar, recordemos que es un solo partido, será local el equipo que esté al lado izquierdo. Y los 2 ganadores de la fase nacional irán a disputar la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana. Las fechas todavía están por definirse. Todo esto va a ser en marzo. En el caso de la Copa Libertadores está presupuestado para que sea en febrero, porque se van a jugar 3 fases. ¿Sí? Cuando se juegue la fase 3 de la Libertadores, se jugará también por ahí la fase nacional de la Copa Sudamericana. Así que bueno, de esta manera hemos llegado al final del video. Mi nombre es Peter, estás en el Jardín del Gol, en donde hemos repasado el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores y también rápidamente
el sorteo de la Copa Sudamericana. Así que yo me despido de todos ustedes, pero prometo regresar pronto con más videos aquí en el Jardín del Gol.